Hola de nuevo amigos y bienvenidos de nuevo a este curso gratuito de iniciación a la electrónica inverter o electrónica de potencia. Esta es la última entrega que vamos a hacer sobre esta iniciación de los cursos y como bien sabéis hemos hecho unos 8 o 9 vídeos. Durante estas 8 clases os hemos estado enseñando o la mayoría de los componentes que ocupan las placas inverter. Hoy vamos a hablar del microcontrolador, del cerebro del sistema, y vamos a ver también cómo se comporta el microcontrolador respecto a los errores que nos salen en los displays, tanto en las unidades exteriores como interiores. Así que os voy a pasar con Agustín y os invito a que os quedéis hasta el final, porque cuando terminemos vamos a hablar de todos estos circuitos que siempre están relacionados en todos los errores y os voy a enseñar cómo los podemos relacionar y en fin, hablaremos un poco de ellos. Os dejo con Agustín. Excelente, Santi. Entonces vamos por acá ahora con la clase final que va a ser microcontrolador y código de errores. Vamos a comenzar como siempre con el manual. Acá podemos ver un texto que resume bastante. El microcontrolador coordina todos los circuitos, comunicación, PFC, circuitos de sensores, temperatura, IPM, corriente compresor, etc. Todos los circuitos que hay en la tarjeta son controlados por el microcontrolador. En mayor o menor medida el microcontrolador siempre va a estar sabiendo o relacionado con todos los circuitos que hay. Luego, entender su función ayuda a interpretar síntomas y fallos para luego sí poder reparar las tarjetas. Y acá tenemos un código de error, que es, en este caso es EC, que muchas veces, ya adelantándolo, esto significa error cooling, o sea, error de enfriamiento. Y eso puede ser por diversos motivos, pero como puede ver, todos los códigos de errores siempre nos puede estar dando una determinada falla. Aquí, por ejemplo, lo que yo haría sería, por ejemplo, analizar los sensores o el circuito del sensor, por ejemplo, ya que está detectando uno de los sensores que hay una falla, o sea, uno de los parámetros está desbalanceado, está fuera de lo normal. Si el sensor está correcto, ahí que haces, vas y analizas en el circuito de los sensores y tienes que abordar la electrónica. Por eso es muy importante siempre aprender sobre electrónica, aprender sobre circuitos, porque la gran mayoría de los defectos ocurren en las tarjetas. Así que vamos acá con una explicación, luego traté de dibujar aquí lo que vendría a ser, por ejemplo, esta tarjeta. Esto sirve básicamente para cualquier modelo, marca, da exactamente igual, pero aquí quiero hacer una dinámica un poco didáctica, como para que tengan ciertos conceptos en cómo el micro se relaciona con las tarjetas, con los demás circuitos y cómo nos presenta al final del día los códigos de errores. Aquí traje un modelo, por ejemplo, aquí tenemos el microcontrolador que está allí. Luego tenemos los diversos circuitos. Acá tenés, por ejemplo, el circuito del IPM y componentes asociados, el módulo de PFC, módulo de DC-Link. Acá tenés la fuente conmutada. Acá tenés un sensor de temperatura. Acá tenés un circuito integrado que hace la lectura del IPM. Acá tenés la parte de la fuente conmutada del primario, aquí del secundario. Ahí está el circuito de comunicación. Todos estos circuitos tienen determinados valores, voltajes, que vos lo podés medir con tu multímetro. Ahora le voy a pasar una serie de valores y vamos a ver cómo el micro identifica esto y cómo nos presenta códigos de errores. Entonces, por ejemplo, en el IPM, el micro se va a conectar con el IPM y van a ver, por ejemplo, dos voltajes que son clásicos. Los 5 volts, le voy a colocar acá, por ejemplo, 5 volts o 15 volts. 15 volts. Hay un tipo varios puntos que es donde nosotros podemos hacer mediciones. Módulo de PFC, se trabajan los mismos o en algunos casos puedes ver 3,3 volts. Lo pongo por aquí afuera, 3,3 volts. También los 15 volts, por ejemplo. DC-Link, acá vas a tener 12 volts,
van a ver en otros puntos relacionados a ese link que vas a ver 3,3 volts. Aquí tenemos un circuito integrado que hace lectura del IPM. Acá puedes ver valores incluso menores, 1,6 volts. Sensor, lo mismo, 3,3 volts. Fuente conmutada, van a haber determinados partes donde vos vas a tener 310 volts. Es un voltaje bastante mayor, pero está allá adentro, al igual que en DC Link. Va a haber otro voltaje que vas a ver 5,8 volts. En el secundario aquí vas a tener los diversos voltajes. Vas a tener 12 volts, 5 volts, 15 volts. Ahora, cada uno de estos circuitos, o puede ser circuito de sensor, aquí tenemos el ventilador, que generalmente son accionados relé, que son de 12 volts, bueno, 12 volts. Cada uno de estos circuitos van a tener un determinado voltaje. El microcontrolador internamente, él va a estar monitoreando cada uno de estos voltajes. E internamente dentro de él está configurado con parámetros. Entonces el microcontrolador sabe que, por ejemplo, en este circuito integrado van a haber 1,6 volts. ¿Qué sucede si internamente, vamos a suponer que se daña un componente, el propio componente del circuito integrado, o se daña un componente asociado a él, porque todos estos componentes tienen resistores, capacitores, como bien pueden observar, siempre están rodeados de... Acá, por ejemplo, tenés ese circuito integrado, ¿verdad? Vemos capacitores y resistores SMD a sus laterales. Aquí lo mismo, ves otro circuito integrado de menos pines, este tiene 8 pines, este tiene 16, pero también tiene capacitor, resistor, todos SMD. Acá tenemos otro, el VLN 2013, a este hablamos de este componente, también resistores, capacitores asociados. Y el microcontrolador, muchos también resistores y capacitores asociados a él. Está lleno de resistores y capacitores. Ahora, al micro le va a estar llegando información. Este es el micro, ¿verdad? M de micro. Le va a estar llegando información constantemente sobre diferentes voltajes que van a estar allí. Acá incluso podemos dibujar. Podemos colocar aquí la bornera de comunicación con el COM, y aquí vas a tener generalmente optoacopladores. Ahora, aquí vas a tener un voltaje también, que va, por ejemplo, en media, un voltaje que va a estar variando, pero el micro sabe esa variante también, entonces aquí vas a tener un determinado voltaje. El micro va a recibir voltaje de todos estos puntos, y él va a procesar esa información, por eso también se le llama microprocesador. Va a procesar y va a estar controlando. Entonces, por ejemplo, un breve funcionamiento. Si el sensor detecta que la temperatura está demasiado alta, demasiado baja, o hay una falla que se escapó de su parámetro, él va a detener el IPM, que es donde sale la señal para el compresor, va a detener básicamente cualquier otro funcionamiento, y esto a través de la comunicación va a ir para la tarjeta de la evaporadora. Para ver, ¿no? Sí. Va a ir para la tarjeta de la evaporadora. Y en la evaporadora va a recibir esa información de que acá el sensor detectó algún tipo de falla que hizo parar el compresor y detuvo todo porque aquí había una falla. Vamos a suponer que la temperatura estaba demasiado alta, el compresor se estaba sobrecalentando o algo por el estilo. Esa información va a llegar a la evaporadora, y de la evaporadora la va a enviar para el display. Vamos a borrar esto aquí, esto ya lo vimos, este es el ventilador, los relecitos de 12 volts, el ventilador. Y de la evaporadora, ¿a dónde va a ir? Al display. Y del display, ¿qué nos va a salir? Un código de error. Por ejemplo, el 5.
Entonces, cuando el cliente a vos te llame y te diga, mirá, mi aire acondicionado se detuvo de funcionar, estuvo funcionando toda la mañana, ayer estuvo perfecto, lo usamos toda la tarde y noche, etcétera, pero hoy cuando lo fuimos a prender está diciendo E5. ¿De dónde se originó ese E5? ¿Por qué sucedió ahí? Muy bien, vos vas para, por ejemplo, los códigos de errores de ese modelo, vamos a suponer que es un equipo Midea, inverter, y te presentó el código de error E5. ¿Qué fue realmente lo que sucedió a nivel electrónico para que se presentara S5 en el display? Bueno, el sensor de temperatura, que en sus parámetros tenía que detectar un determinado voltaje, entonces para, vamos a poner, 30 grados, él tenía que presentar 3,3 volts. Ok, pero en realidad al micro no le llegó 3,3 volts, le llegó otro valor. Ese valor que le llegó fue de 4,5 volts. El micro dentro de su configuración sabe que 4,5 volts está completamente errado, no puede estar eso. El compresor está sobrecalentando o la condensadora está demasiado sucia, no está ventilando bien y porque le falta un mantenimiento, una limpieza, lo que sea, y el voltaje subió porque el sensor, como ya vieron la clase de sensor, es una resistencia que varía, entonces al variar, aquí el voltaje se elevó, llegó esa información al micro, el micro se comunicó a través del circuito de comunicación para la evaporadora esa información la detectó, dijo ok, si hay 4,5 volts y el micro detectó eso, es porque entonces el valor del sensor está demasiado alto, probablemente hay un defecto, tenemos que parar todo el equipo o se te va a terminar dañando por completo. ¿Qué hace entonces? Le dice al micro de la condensadora, yo me encargo y en el display coloco el código de error E5. Y es ahí cuando vos vas, ¿qué haces? Bueno, lo primero que hacen la mayoría es ir y analizar el sensor de temperatura o lo cambian o lo que sea. Lo cambiaste y el error continúa, sigue el E5. ¿Dónde está el problema entonces? En la tarjeta. ¿Y qué hacen? Ahí tienes dos opciones. Bueno, comprar una tarjeta nueva que te sale 300 euros o la reparás, que probablemente sea un resistorcito que sale literalmente centavos, no llega ni a un euro, centavos, y un resistor está alterado, lo identificaste, lo cambiaste, el voltaje allí volvió, porque en realidad el equipo no necesitaba un mantenimiento, le hiciste el mantenimiento tal vez hace 2 meses atrás, el compresor no se estaba calentando, pero sin embargo había un pequeño resistor que era de 2 kilo ohms que se perdió el valor, desvalorizó y ahora está en 700 kilo ohms. Obviamente el micro va a detectar una falla, pero en realidad no era que el sensor estaba mal o que el equipo necesitaba un mantenimiento o lo que sea. Estaba todo perfecto, nada más que un valor de 2 kilo ohms se desvalorizó y pasó a valer 740 kilo ohms, el valor que sea. Ya con 20 kilo ohms ya va a estar alterado, pero puse un ejemplo radical. Vamos a suponer que fue el 70 kilo ohms. Con 70 kilo ohms, aquí el valor ya va a variar, esos 3,3 volts van a pasar a ser 5 volts y ahí, o 4,5, el valor que sea, y el micro va a detectar. Y va a detectar errado, pero él detectó esa variante de todas formas. Y ahí fue cuando le informó a la evaporadora, lo expresó en el display y colocó el E5. Es por eso que reparar tarjetas electrónicas y a través de un análisis de los circuitos es importante, porque de esta forma vos podés entender lo que está sucediendo aquí adentro. Y obviamente para quien quiera adelantarse y avanzar en esto como profesión, es necesario analizar los circuitos y saber entenderlo. Esta es la relación que tiene el micro con los demás circuitos, con la evaporadora, con el display y con el código de error.
resumido aquí en menos de 20 minutos. Así que le queda por aquí la clase, bastante simplificada, bastante didáctica, simple. Obviamente luego queda analizar y aprender cada uno de los circuitos para saber los voltajes que tiene que haber, y luego vos cuando vayas a hacer mediciones, saber muy bien en qué punto tenés que ver un determinado voltaje para que luego logres identificar si ese voltaje está mal o no e identificar el componente. Porque más del 90% de los defectos que te va a estar dando no está en el sensor, no está en el compresor, no está en el ventilador, está en la tarjeta. Mirá la cantidad de componentes que tenés acá y mirá cuántos componentes tenés afuera. Tenés compresor, ponerle 3 sensores, un ventilador y ya está. Tenés 4 componentes. Acá cuánto tenés, más de 200. Pero cuando vos identificás los componentes de forma aislada y a través del circuito, ahora ya no tenés que analizar los 200. Gracias al código de error que me dijo E5, yo ya sé que tengo restringida esta área. No tengo nada que hacer acá, o acá, o acá, o acá. Tengo que venir exactamente acá, que son 8 componentes, los analizo sus 8 y listo, uno de ellos está alterado. Pero tengo que saber dónde está el circuito de los sensores, que en este caso está aquí. Vamos a suponer que hubiera dado otro código error, P4. Ok, P4 es falla de accionamiento del IPM. ¿A dónde voy? Vengo para acá y analizo aquí. No vengo a analizar acá, 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 acá o acá. Está aquí. Entonces el código de error nos ayuda a delimitar en qué parte de la tarjeta está la falla para luego venir de forma precisa. Ahora, si no sabes electrónica o no estudias, obviamente que la tarjeta te va a ganar, ¿no? Porque ¿dónde está el componente dañado? Y no sé. Aquí hay probablemente 100, 200 componentes. Entonces, esa es la gran diferencia que hace una persona que sabe estudiar electrónica, puede aprender y luego sabe delimitar determinados circuitos para poder efectuar las reparaciones y ofrecer un servicio más. Pero bueno, esta clase es como para que tengan ese concepto a grosso modo de lo que es el microcontrolador, los demás circuitos y cómo se relacionan los voltajes, la evaporadora del display y el código de error. Así que bueno, gente, lo dejo con Santi ahora para que haga el resumen de la clase como siempre. Recuerden suscribirse al canal, si les gustó dejen un comentario y hasta la próxima. Muchas gracias, Agustín, como siempre, por compartir con nosotros tu sabiduría. Como hemos visto en la clase de hoy, el controlador o el microcontrolador o el microprocesador se le llama MCU. Las siglas MCU refieren a Microcomputer Unit, unidad de microcontrolador, ¿vale? El microcontrolador es el cerebro de todo el sistema. A través de él, por ejemplo, en este caso, si tenemos un driver es un dispositivo que sirve para interferir, ¿vale?, en el enlace entre el microcontrolador, que trabaja entre 1,5 y 5 voltios como mucho, y por ende, como tiene poco voltaje, como dispone de poco voltaje, no puede realizar las maniobras de potencia de todos los circuitos. Por ello necesita un driver, que es otro dispositivo que hace que funcione, pues, por ejemplo, los relés, los microcontroladores. También también toma la lectura de nuestras ondas. Prueba de ello es que generalmente el muestreo de las ondas suele estar entre 0,5 y 4,9 voltios como norma general en la mayoría de los fabricantes. Ellos toman la lectura, se la envían al microcontrolador y la procesan, como ya hemos visto en otras clases, ¿vale? Dentro del sistema tenemos una serie de circuitos como el de PFC, fuente conmutada. Ojo, a todos los que ya estáis haciendo nuestros cursos, ya sabéis que cada uno de esos circuitos os enseñamos a analizarlos, os enseñamos a que veáis desde el principio hasta el final, entrando por el circuito, os enseñamos a diferenciar los componentes que lo forman y el análisis de cada uno de ellos. Porque es muy importante, por ejemplo, cuando tenemos un error de 0 cross, pues saber cómo llegamos desde este circuito de 0 cross
hasta el microcontrolador para averiguar dónde tenemos el fallo, ¿vale? El microcontrolador, a través del circuito de comunicación, se comunica con el microcontrolador de la unidad interior y este a su vez le envía los datos al display, donde tenemos errores y comportamientos y otros. Todo siempre en el display. Encendido, errores, etc. En la unidad interior. Otros circuitos que están relacionados siempre con el microcontrolador, que ya lo hemos visto en este curso, es el de la IPM, el circuito de Zero Cross, que ya os he hablado de él, el de FEDIN, que es el circuito de alimentación de todo nuestro sistema, el que guarda la corriente rectificada a 310 voltios. En algunos sistemas que no incorporan, por ejemplo, hay placas que disponen de una doble IPM y entonces ese ventilador funciona a 3 hilos como veis aquí. Sin embargo, hay otras muchas placas que no disponen de ella y disponen del ventilador BLDC o ventilador de 5 hilos, que en alguna clase de este curso, no, en alguna publicación yo he hablado de ellos y que por supuesto está incluido en nuestros cursos de pago. Otro error que también nos puede salir es el del circuito del sensor de corriente, que no lo he puesto aquí y os lo voy a poner, que es el circuito el de corriente OCP, Over Current Protection, al igual que el de Over Voltage Protection. Cuando tenemos una diferencia de voltaje o una lectura incorrecta de corriente, automáticamente el sistema, el circuito de sensor de corriente o el circuito de sensor de voltaje, le envían al microcontrolador las señales y este a su vez hace que nos salga el error pasándole la comunicación a la unidad interior. Nosotros en nuestros cursos de pago profundizamos muy a fondo en todos estos sistemas, que bien puede estar en una placa pequeña como la que os acabo de mostrar. Esto es una placa del grupo Midea, o podemos tener todos esos circuitos en esta placa, o los podemos tener hasta en 5 o en 6 placas. Y eso es lo que os vamos a enseñar en nuestros cursos de pago. Quiero darle las gracias a Agustín por su labor durante toda esta tarea de estos meses y agradezco encarecidamente que hayamos trabajado con codo. Agustín es una persona muy válida con la que todos hemos aprendido muchísimas cosas y os espero para la semana que viene en nuestro próximo webinar. Mañana o pasado os diríamos la fecha y la hora, donde os vamos a explicar por qué deberíais estudiar con nosotros, qué ventajas y qué vais a conseguir con ello. Así que muchísimas gracias a todos nuestros seguidores, y espero que os sigáis suscribiendo al canal. Seguiremos poniendo cosas interesantes para todos los instaladores de clima, y muchísimas gracias por habernos seguido desde el principio. Gracias a todos.